Amén. Lo voy a llevar a un tantito antes de... quiero tomar un texto del Nuevo Testamento, pero es un texto que es mencionado en el Antiguo Testamento y quisiera que lo veamos porque algunos posiblemente me dijeron en una oportunidad a mí, a veces asumimos que la gente ya conoce cierta parte de las Escrituras porque se ha oído tanto tiempo y todo mundo sabe, dice uno, que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, caminó por tierra seca, y hay gente que nunca escuchaba esas cosas, es totalmente nuevo. Entonces, en el libro de Números, ahí está en las primeras partes de la Biblia, como el cuarto libro de la Biblia. En el libro de Números, capítulo 21, ahí vamos a leer un párrafo y luego nos vamos a tirar para el Nuevo Testamento. Números es uno de los 5 libros de la ley. Ahí aparece un pasaje, número 21, capítulo 21 y versículo 4, porque hay un pasaje que lo mencionó el Señor en el Nuevo Testamento y quisiera que también lo veamos. Cuando ya lo tengan me dicen amén, amén. Y dice la Biblia, capítulo 21, versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén. Le ha pasado a las que nos pasan a nosotros cuando nos dan tortillas de harina. Amén. Nos hace falta ese pan un poquito más pesadito. Gloria a Dios. Y comenzaron a murmurar. Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén. Y nos parece insignificante, pero luego recoge esta historia el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y los que tienen la Biblia, vamos al Evangelio de San Juan, y ahí nos vamos a detener un momentito. Y si no están cansados o tan cansados, voy a tomar el capítulo 3, versículo 1, porque eso nos va a dar más del contexto de todo lo que esto conlleva. Juan capítulo 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Yo voy a esperar un momentito, porque ahí aparece un encuentro del Señor Jesús con uno de los líderes religiosos de Israel de aquellos momentos, de los que se supone que deberían de saber la ley. Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí en el versículo 14 es donde menciona la historia que leímos del Antiguo Testamento. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oramos. Padre bueno, gracias por su palabra, Señor, en este día. Le damos gracias, Señor, porque su palabra es vida, su palabra es eficaz. Y nos ha traído este día acá, Señor, con un propósito, y yo sé que sus propósitos siempre son perfectos, Señor. Le damos gracias por todo lo que se ha hecho en esta tarde, Señor, cómo se ha volcado la gente a trabajar, Señor. Le damos gracias, Señor, por esa disponibilidad, Padre bueno, y por todos aquellos que han orado, Señor, para que esto siga siendo de bendición. Le damos honra y gloria, Padre bueno, por esta iglesia, por este lugar que usted puso aquí para venir a adorar su nombre, y por la palabra que nos ha enviado este día. Yo sé que nos va a recordar una vez más, Padre bueno, gracias. Lo que usted es, Señor, lo que ha hecho usted por nosotros, Señor. Le damos honra y gloria. Oro, Padre Santo, por aquella persona que posiblemente anda enfermo, aquel que anda cansado, aquel que a lo mejor anda triste, Señor, con preocupaciones. Yo le ruego, Señor, en este día que tome control de su mente y de su corazón, Padre bueno, para que juntos podamos disfrutar de la palabra en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Pueden tomar asiento. Este texto que hemos tomado aquí del Evangelio de Juan, y como decíamos al inicio, a veces hay partes de la palabra del Señor que tal vez no son tan demasiado comunes, no las escuchamos, quizás algunos nunca habían escuchado hablar de esa serpiente, pero el Señor toma ese pasaje del Antiguo Testamento a raíz de una pregunta que había surgido acerca de uno de los hombres líderes religiosos de Israel. En aquel tiempo había, como decir, un cuerpo oficial en Israel que se encargaba de juzgar, hacer juicios, más que todo religiosos en Israel, que tenía como 70 hombres ese equipo, y Nicodemo era uno de esos hombres, y por eso él vino de noche, obviamente, porque hay dos versiones por qué este hombre vino de noche. Una, porque tenía temor que la gente lo iba a criticar, porque siendo él parte del equipo religioso de Israel, venía a verse con el Señor. Algunos otros dicen, no, lo que sucede es que él tenía preguntas muy importantes y quería llegar a la hora que el Señor no estuviera ocupado, que no tuviera mucha gente alrededor, y como quien dice, quería tener una conversación uno a uno con el Señor para que lo sacara de aquella duda. Amén. Entonces aparece este hombre en este capítulo 3, y quiero que se nos haga en nuestra mente el amor incomprensible
de nuestro Dios es algo que no lo podemos nosotros comparar absolutamente con nada. El amor de Dios supera al amor de cualquier persona. Él dio su vida por nosotros, y aquí vamos a ver lo que es el gran amor de nuestro Dios. Pero cuando llega este pasaje, tiene un contexto en todo esto, y por eso lo tomé como una sola, porque el Señor Jesucristo primero comienza dándole respuesta a Nicodemo, aquel hombre que tuvo una inquietud, porque ellos pensaban, según ellos, que ellos iban a ser salvos por ser linaje de Abraham. Ellos dijeron, somos linaje de Abraham, como quien dice, nosotros somos aquí de la clase, de la línea de Abraham. O sea, ¿cómo tú vienes a decirnos ahora que necesitamos nacer de nuevo? Y él le dice, lo que es nacido de carne, carne es, y por lo tanto es guiado por la carne. Tú tienes que nacer de nuevo. Y es cuando este hombre, siendo maestro de la ley, le dice Nicodemo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Como quien dice, yo no lo puedo entender. ¿Cómo tú me dices que yo tengo que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos? La gente muchas veces le pasa por la mente esta pregunta, y son la que me toca muchas veces contestar a mí. Porque así como él dijo, vamos a ser salvos por ser hijos de Abraham, así mucha gente también dice, hay una sola iglesia, hay una sola religión, hay un solo Dios. Otros dicen, todos somos hijos de Dios. Entonces, y en esa parte mucha gente está en lo correcto, todos somos hijos de Dios. Pero la gente no se salva por ser hijo de Dios. La gente no se salva por ir a una iglesia. La gente no se salva por hacer una oración. La gente se salva cuando se encuentra con el Señor y decide entregarle su vida a Cristo y de una vez por todas nacer de nuevo y ser una nueva persona. Y a veces le parece bastante duro y bastante fuerte. Y yo le digo a la gente no nace de nuevo el día que llora. La gente nace de nuevo el día que cambia. Amén. Eso significa arrepentimiento, y es algo que siempre yo lo he predicado de esta forma, porque yo no creo que una persona reciba a Cristo y siga haciendo lo mismo. Cuando una persona ha tenido un encuentro con el Señor, van a quedar evidencias. Cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar, quedaban señas que el Señor había estado ahí. Había pasado él por ahí. Cuando le preguntó Juan al Bautista a los discípulos, vayan a preguntarle a Jesús. Allá Juan estaba preso y le dice, pregúntenle si él es el Mesías o esperamos a alguien más. Y él no le dijo, sí, yo soy, vayan a decirle. Simplemente le dijo, vayan a decirle a Juan las cosas que ustedes están viendo acá. Quedaba siempre señal donde el Señor había estado. Y por eso es que yo digo estas cosas también. El Señor le dice, tú tienes que nacer de nuevo si realmente quieres entrar al reino de los cielos. Y esa respuesta a esa pregunta también es para este tiempo. La persona que desea entrar un día al cielo, esa persona necesita nacer de nuevo. No necesita solamente ir a la iglesia. No necesita solo hacer una oración. Necesita un encuentro con el Señor y necesita nacer de nuevo. La muerte no avisa, hermanos. Yo estas últimas semanas me he sentido así bastante. ¿Será que a lo mejor no me quedan muchos días? Amén. Yo no lo sé. Y le dije ya a mi esposa hace 2 semanas, estábamos ya cumpliendo 30 y más años de casados, 31. Por ahí ya como llega a esta edad uno que ya poco se acuerda. 31 años de casado, y le digo yo, va a haber un aniversario que va a ser el último que vamos a celebrar juntos. Y eso va para todos los casados aquí también. Va a haber un año que va a ser el último. Amén. Porque vamos de paso aquí por este mundo. Amén. Y he andado pensando en eso. Y me ponía a pensar, y esto hizo noticia por todo el mundo, esas 5 personas que murieron en el océano Atlántico. Y todo el mundo. Y todos iban con planes de llegar allá abajo y salir arriba y seguir la vida normal.
pero Dios tenía otro plan. Y nosotros salimos de la casa en la mañana y en nuestra mente vamos a trabajar y regreso en la tarde y en la tarde voy a cortar la grama, en la tarde voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ese es el plan que nosotros llevamos. Pero muchas veces va a haber un día que Dios tenía otro plan. Y esa es la gran necesidad siempre de estar de acuerdo con el Señor. Porque va a haber un momento, así como llega la muerte que no avisa, también la trompeta puede sonar. Y tengo que decir esto ahorita, porque para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Eso fue lo que dijo el Señor. Ahora, cuando llega este hombre y le hace la pregunta al Señor, el Señor le dice a este hombre: de cierto yo te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Este nuevo nacimiento tenía que ser un nacimiento producto del agua, que es la palabra, y producto también del Espíritu. Entonces es lo que el Señor le estaba diciendo: tiene que hacer un nacimiento cuando el Espíritu toca a la persona y la palabra convence a la persona de pecado. Y es por eso que él no podía entender, y el Señor le dice: el viento sopla y oyes su ruido, no sabes por dónde viene, de dónde viene ni hacia dónde va. Así es la obra del Espíritu Santo. Cuando me preguntaron a mí cómo pasó, cómo fue ese día que tú recibiste al Señor, y le dije yo, como dijo el ciego aquí de Juan capítulo 9, cuando le decía: ¿y cómo fue que pasó eso de que te sanaron? ¿Y cómo fue que sucedió? Y él le dice: realmente yo no puedo dar una explicación. Lo único que les puedo contar es que yo era ciego y ahora veo. Amén. Y yo lo que les podía decir es: yo no sé qué fue lo que pasó. Lo único que sé es que como a las 3 de la tarde el sábado estaba comprando una Biblia, y a las 7 de la noche tenía los pies dentro de una iglesia. Y esa es la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y luego le preguntan: ¿y cómo hiciste para cambiar? Yo tampoco sé, y es lo que dice el Señor. Cuando pasa un huracán, vemos los estragos que hace, le da vuelta a los árboles, se lleva los roofs de las casas. Nadie sabe de dónde salió ese viento, para dónde fue, pero podemos ver las señas que dejó. Y eso también es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿Cómo lo hizo? A través del poder de Dios. Y yo le digo a la gente: el Espíritu Santo es Dios y tiene poder para cambiar a las personas. Y eso es lo que este hombre no podía entender. Y como no le entendió, entonces se lo lleva para el Antiguo Testamento. Ok, tú sos uno de los que conocen de la ley de Moisés. Te voy a dar, como quien dice, te voy a dar clase de la Torah un momentito, de la ley de Moisés. Y es cuando él pasa y se lo lleva al libro de Números, y le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, versículo 14, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, vimos allá en Números, y yo enseño como que quedó para allá, para el lado de Great Falls. Amén. Para allá. Allá vimos por el libro de Números, allá atrás, que la gente comenzó a murmurar. Iban camino hacia la tierra prometida y comenzaron a murmurar. Así era ese pueblo de Israel. Entonces le dijo Dios a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y luego toda la gente, cuando ellos notaron pues que habían pecado y confesaron el pecado, entonces le dice Dios a Moisés: levántate esa asta y luego llama a la gente. Toda aquella persona que sea mordida por esa serpiente debe de venir acá, inclinarse, ver hacia esa serpiente, y Dios la iba a sanar. Y todo esto tenía un significado, o sea, ya era sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cuando llegamos al versículo 16, el versículo que dicen que ha predicado más el evangelio por todo el mundo que cualquier otro texto en la palabra del Señor. Moisés había hecho esa serpiente, la gente llegaba. Entonces el Señor le dice:
porque de esa manera, como quien dice, porque de tal manera. Y eso es tan profundo cuando nosotros leemos eso. Cuando él le dice, así como Moisés levantó esa serpiente allá y todo mundo llegaba y veía esa serpiente y recibía sanidad, de esa manera también es cuando el Señor le dice, como quien dice, así de esa misma forma. Este texto es difícil quererlo explicar sin ver el contexto, porque él está poniendo un ejemplo. Así como Moisés había levantado esa serpiente allá, así también de esa manera Dios ha amado el mundo, y así de esa manera el Hijo de Dios iba a ser también levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que le dice en el versículo 16. De esa manera Dios ha amado a este mundo. Ahora consideremos algo así rápido. Consideremos el mundo que Dios ha amado. Es un mundo perverso. Amén. Solo vea hacia afuera. Es un mundo que va de continuo al mal. Es gente mala. Amén. Es gente, o sea, ese es el mundo que Dios ha creado. Es gente egoísta, es gente arrogante. Ese es el mundo que Dios ha amado. Ahora, hubiera sido diferente si Dios hubiera amado el mundo que creó en aquel momento antes de que el hombre pecara. Pero ya la persona, o sea, la gente se había perdido, y había una sola forma como Dios debería de rescatar al ser humano. Y este versículo 16 expresa el gran amor que Dios tuvo para nosotros. Y por eso le decía, el amor incomprensible de nuestro Dios. ¿Quién lo podía entender? Dio lo único que tenía para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la escritura sigue, y podemos llegar y agarrar un poquito más cuando decimos acá en el 17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Ahora, lo que le decía al inicio, que mucha gente dice, pues realmente todos somos hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios, al verlo así por descendencia, porque todos venimos de Adán y todos somos hijos de Dios. Pero siendo hijos de Adán, todos también pecamos, y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su gran amor para con nosotros, que aunque nosotros siendo esos pecadores, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y tanto Dios amó a este mundo, que Dios lo demostró que realmente nos amaba. Y me dio fui a la escuela aquí, fue llegando también, me dio algo que me impresionó el muchacho que está allá detrás de las cámaras, y me dice, amor es acción. Right? Amor es acción. Ya me di cuenta. Entonces lo que tú me dijiste es que cuando me dijiste I love you no era amor, ¿verdad? Me dijo, we love you, pastor. We love you, pastor. I love your wife and I love Pastor David, que se dice David. I love Pastor David. Dice. Luego el siguiente día le sale una oportunidad de irse para Florida. El amor se lo llevó el viento. Amén. Amor es acción. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? I'm leaving tomorrow. Me voy mañana. Amén. Entonces, el amor es acción. De nada hubiera servido que Dios dijera, yo los amo, y nos hubiera dejado morir en el pecado. Pero Él dijo, de esa manera, amén, aunque arrogantes. Leímos allá en Números, la gente le decía a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubieras dejado allá. Allá estábamos comiendo algo, aunque trabajando pesado, pero comíamos algo. Allá teníamos esto y teníamos lo otro, y aquí nos has sacado
a comernos este pan tan liviano. El pan que Dios les estaba dando era el maná del cielo y ellos estaban renegando. Esa gente renegona, esa gente arrogante, esa gente con la que le tocó caminar Moisés, fue la gente también que el Señor Jesucristo vino a ministrar en el tiempo de su ministerio terrenal. Pero Dios amó tanto al mundo que Él lo tuvo que demostrar enviando a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros vemos allá afuera aquella gente mala, todos aquellos que se deleitan en el mal, esa gente es la que ama a Dios. Aún nosotros, en aquellos momentos que nos portamos mal con Dios, digan amén. Todos nosotros, hay momentos, amén, que de verdad se nos olvida lo bendecidos que estamos. Se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado. Y a veces es bueno hacer un recordatorio. Ahí cuando decía el hermano, cuando no se puede dormir, a lo mejor quizás necesitamos leer el Salmo 103 y decir: y bendiga mi ser, todo mi salto, todo mi santo, no, todo su santo nombre. Porque Él es el que perdona, Él es el que sana, el que sacia de bien tu boca. Amén. El que nos hace una corona de favores y misericordias. Entonces ese es el gran amor que Dios tiene para nosotros. Y luego aquí dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta salvación que Dios ofrece, el mundo se había perdido, la gente se había perdido en el pecado. Nosotros, por descendencia de Adán, todos pecamos y todos traemos el pecado y todos íbamos derechitos hacia la condenación si no se aparece el Señor Jesucristo muriendo por nosotros un día allá en la cruz del Calvario. Y por eso Él le dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice todo aquel, se refiere de la raza que sea, del país que sea, del idioma que hable, no importa. Si está respirando y tiene alma, Jesucristo murió por usted y murió también por mí. Y por eso es que dice aquí: toda aquella persona. Y el Señor dijo: y el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Y eso es lo que nos da la esperanza a nosotros. La salvación está disponible para toda persona, para todo aquel que viene donde el Señor. El que viene a Cristo Jesús, Jesús le da salvación. Y a veces son cosas que nos cuesta entender. Tanta gente se está perdiendo, tanta gente que está yendo al infierno. Amén. Y estando la salvación totalmente al alcance de cada persona, sin importar su clase social, sin importar su rango en la sociedad, sin importar el grado académico que tenga. Pero el Señor le extiende esa invitación de amor: que yo te he amado tanto, como dijo el profeta Jeremías, con amor eterno yo te he amado y extendí mi misericordia hacia ti. Aleluya, alabado sea Dios. Imagínense qué sufrimiento no ha de haber tenido el Padre, amén, al ver a su Hijo colgado allá en la cruz, al ver a su Hijo siendo escarnecido, al ver a su Hijo siendo escupido, al ver a su Hijo derramando aquella sangre. Imagínese usted, solo cuando llevamos uno de nuestros hijos al hospital y lo ponen en una camilla, uno como no quisiera bajar a su muchacho de ahí y tirarse uno y háganme esa operación a mí. Aquí voy, pero dejen a mi muchacho, dejen a mi hijo, o dejen a mi niña. Amén, o algo así semejante, por el gran amor que uno tiene. ¿Cómo se ha de haber sentido? Pero había un sistema de sacrificios en Israel
que Dios había establecido, pero llegó el momento que eso no fue suficiente, porque era simplemente sombra de lo que había de venir. Y es cuando aparece el Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios, para morir no solo por el pueblo de Israel, sino también por todos nosotros. Al principio fue un cordero por una pareja que pecaron allá en el huerto del Edén. Luego allá en Egipto fue un cordero, amén, por una familia. Luego más adelante un cordero para una nación llamada Israel. Pero luego aparece en el Nuevo Testamento un cordero, el que vio Juan y dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Gloria a Dios. Y por eso dice: aleluya, así de esa manera fue el amor que Dios demostró para con el mundo. Y el Padre, viendo a su Hijo morir allá en la cruz y escuchar las palabras que decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Hijo de Dios estaba tomando todo el pecado del mundo. Todo el pecado estaba sobre él. Y es cuando Dios tuvo que esconder su rostro, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Amén. Y a veces se pregunta uno: ¿por qué no será que mis oraciones no son escuchadas? ¿Por qué será que Dios no responde mis oraciones? Y muchas veces hay muchos factores, y no voy a entrar en eso, pero es el momento, creo, de hacer, como decimos, un checklist y ver cómo está nuestra vida espiritual y comenzar: aquí estoy bien, aquí a lo mejor necesito algo más. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y si hay pecado, Dios no va a escuchar esa oración, porque la Biblia dice que Él establece una barrera, amén, entre el hombre y Dios, para que Dios no escuchar esa oración. En aquel momento su propio Hijo, amén, muriendo allá en la cruz, aunque era su propio Hijo, el Señor, el Dios Todopoderoso, da la espalda y da la vuelta. Y fue cuando hubo oscuridad y Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía ver ni aún a su Hijo, porque el Hijo estaba tomando la copa de la ira sobre sí. Todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él. Amén. En ese momento Dios escondió su rostro. Amén. Y es el único momento que el Señor Jesucristo se dirige a su Padre, no como Padre, sino como Dios. Allí le dice: Dios mío. Ya no le dijo Padre mío. Amén. Allí le dice Dios, porque Él, estando en la condición de hombre, dice Pablo a los Filipenses, estando en la condición de hombre, el Señor Jesucristo se humilló a lo sumo para que nosotros ahora tengamos vida eterna. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Gloria a Dios. Y Él dice, amén. Y Él dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yendo de regreso al pasaje de Números, las personas que habían sido mordidas por la serpiente tenían que ver la serpiente. Amén. Para recibir sanidad tenían que ver la serpiente. No se tenían que ver la herida, sino que tenían que ver la serpiente. No podían estarse viendo a sí mismo. Y yo creo que es para nosotros también. Muchas veces nosotros somos heridos como personas y sufrimos en este caminar llamado vida. Amén. Y decía el pastor en el inicio: si no va pasando por una tormenta en este momento, prepárese, porque a lo mejor viene una por ahí, porque esta vida es así. Acaba de salir de una tormenta, va pasando por una, o por ahí le viene una. Amén. Porque es parte de este caminar, y son las que nosotros nos hacen crecer. Es más, son necesarias, son preparadas por Dios. Amén. Cuando iban los discípulos por el mar, la Biblia dice que Dios levantó aquella tormenta. Y a veces
pensándolo bien, muchas veces necesitamos una sacudidita. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nos acomodamos demasiado y necesitamos un pequeño reminder ahí. Amén. En ese momento que ellos eran mordidos, no tenían ni debían de mirarse a sí mismos. Y aquí es donde viene la conclusión de todo esto. Porque nosotros no podemos estar viéndonos nuestras heridas o quejándonos por nuestras circunstancias. Miremos a Cristo Jesús. Así dijo el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. No nos miremos a nosotros mismos, miremos al Señor. Ellos no podían estarse viendo a ellos, ni viendo alrededor, ni viendo tampoco a Moisés. Debían de ver primeramente a lo que Dios había provisto para ellos. Y ya aquí cerrando, tomemos en cuenta nosotros también, y viene lo que podemos aprender acá, porque también Adán había sido mordido por una serpiente, y ese veneno pasó a toda la humanidad. Si había, la palabra es diseminado por toda la raza humana y nos contaminó a toditos. Amén. El pueblo de Israel fue mordido por una serpiente. Ahora esa misma serpiente antigua y ese veneno nos pasó a nosotros también. Pero gloria a Dios, que así como en aquel tiempo Moisés levantó una serpiente que era sombra de lo que iba a venir, ya en el Nuevo Testamento Dios levanta a su Hijo y dice: aquí está la solución para ese veneno que todo mundo trae de esa serpiente antigua, para que todo aquel que lo vea a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Amén. Esa es la respuesta que da Dios en esta noche. Yo tengo la solución. Gloria a Dios. Yo tengo la medicina. Amén. La gente, la ciencia descubre medicina casi para toda enfermedad, pero la enfermedad del pecado no la han podido solucionar, no la podrá solucionar la ciencia. La paga del pecado es muerte y no hay cambio más que el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indiana y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.